Hoy toca Book Haul. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien, espero que estéis pasando un mes de marzo o hayáis ya pasado, porque me acabo de dar cuenta de que ya se ha acabado un mes de marzo estupendo. Yo hoy vengo a enseñaros nuevas adquisiciones de libritos que se han venido a mis estanterías. Tengo por aquí dos montañitas y tengo muchas ganas de enseñarlos, son bastantes, así que voy a empezar sin más dilación. Como siempre, solo me tomo un momentito para recordaros que si queréis apoyar mi contenido podéis dar un like al vídeo, suscribiros al canal si todavía no estáis suscritas o suscritos, y que en la cajetilla de información tenéis los enlaces a todas mis redes sociales y también el enlace a mi Patreon por si queréis apoyar mi contenido de esa manera y formar parte de esa comunidad con acceso a mucho contenido extra y también acceso al club de lectura. Como os he dicho, hay dos montañitas aquí a mi lado y están separadas por una razón muy clara, y es que una de ellas son libros en inglés y otra de ellas son libros en español o traducidos al español. Yo no suelo enseñar tantos libros en inglés en mis book hauls, pero esta vez se debe a un motivo, y es que yo acabo de volver de Escocia y allí me he vuelto un poco loca con la compra de libros, porque es que encontraba un montón de cosas a unos precios muy locos. He estado en librerías de segunda mano, he estado en librerías súper chulas con secciones de crimen enormes que, bueno, es que el fangirleo ha sido, la verdad. Todo ese contenido lo tenéis por Instagram si queréis ver todas esas librerías, recomendaciones de a dónde ir si vais a viajar allí, fotitos de todas las librerías, de libros que me he ido encontrando, porque he hecho una colección enorme de libros que quiero y que ojalá vengan en algún momento en español, pero si no, pues están en inglés y todas esas cosas. Entonces, claro, los libros que yo me he comprado allí, que me emociono muchísimo enseñaros, pues están en inglés. Son los primeros que os voy a enseñar. Son una buena montañita, pero no me voy a alargar mucho porque lo que pasa es que muchos de ellos forman parte de una misma colección, pero lo voy a hacer primero por si acaso no os gusta en absoluto que os saque libros en inglés, pues pasáis este trocito y os vais a los libros en español. Yo os recomiendo quedaros porque, aunque solo sea por la curiosidad, creo que os va a gustar verlos, ya que todos, menos uno, son Cozy Mystery. Bueno, no, de hecho hay otro que no es Cozy Mystery, pero está completamente justificado que me lo haya comprado porque yo no me podía ir de Escocia sin comprar un libro de estos. Hay varios y los encuentras en muchos sitios, no solo en librerías, los encuentras por ahí pues en centros turísticos, en centros de visitas de cosas turísticas, en tiendas de regalos, en hasta supermercados. De hecho, yo este no me lo compré en una librería porque me lo compré antes de llegar a la parte de las librerías y me lo compré en una especie de supermercado bazar que tenían muchas cosas. Y es que Escocia es un lugar de misterio, o sea, hay muchas leyendas, muchos mitos, muchos misterios, muchos crímenes, muchos fantasmas. Entonces, claro, yo no me podía ir de allí sin algún libro sobre algo de esto, y ya digo que elegí solo uno porque no me quería volver demasiado loca, pero bueno, elegí uno que creo que iba más conmigo, que no está centrado solo en temas fantasmas y todo eso, que de ese tipo hay muchos, sino que está centrado en misterios en general, como leyendas de misterio en Escocia. Se llama eso, Los mejores misterios de Escocia, es este librito de aquí, y es que yo no me podía ir sin él. No sin él en concreto, ya digo, sin un libro de estos. Lo cogí un poco al azar, los estuve mirando ahí muchos, y este era el que tenía cosas como que creo que a mí me iban a gustar más, que son como misterios sin resolver, de muchos tipos. Estos libros no hay que irse a Escocia para comprarlos, ¿vale? O sea, los tenéis en Amazon, pero a mí me hacía ilusión traérmelo de allí. Y además creo que era un poquito más barato porque es que hay como 1.000.000 de ofertas por allí en muchos sitios de libros. Hay uno que me apetece muchísimo leer, que está ubicado en la isla de Mull, que es en Navidad. Bueno, os iré contando si me parecen graciosos, curiosos, igual os los cuento o os hago vídeos de ellos, no sé, ¿os gustaría eso? Contádmelo como siempre en comentarios. Pasamos ya a el otro, que no es Cozy Mystery, pero que es de una autora, que es que yo veía cosas, porque esta autora allí está por todas partes, y claro, me lo tenía que llevar. Y es que encontré esto de MC Beaton, que es la autora de Agatha Racing, y este libro no es de misterio, porque es que la autora de Agatha Racing también tiene esta colección que son como libritos de comedia romántica de época, que yo no he leído ninguno, pero la verdad tenía muchas ganas. Esta colección se llama The School for Manners, es como escuela de maneras, como escuela de protocolo, y este es Refining Felicity. Esta colección tiene varios títulos, los encontráis por aquí. Esto me encanta, en estas ediciones siempre tienen una página delante
con todos los títulos de las colecciones. Por favor, vamos a importar esto porque es extremadamente necesario. Entonces, esta tiene varias y esta Refining, como refinando a Felicity, es el primero. No sé si me gustará o no, es algo como muy diferente, pero me hizo mucha gracia y me costó la asombrosa cantidad de 2 euros. O sea, una libra y pico. O sea que, claro, me lo tenía que llevar. Y como podéis sospechar, este no es el único libro que hay aquí de MC Beaton, porque me he traído media colección de otra de sus colecciones, que en este caso sí que es de misterio. He dejado la pegatina, que sabéis que normalmente las odiamos, porque quería que tuviéramos la prueba de por qué yo me volví loca. Porque me volví loca. O sea, entré en una tienda que sí que era librería, pero era un sitio como cutre. Era una librería, papelería de estas que yo entré porque vimos en el escaparate, no sé, alguna tontería así como para llevar de regalo. Y de repente vi un montón de estanterías de libros. Y de repente, bueno, vi un montón de estanterías de libros que ya de por sí tenían muy buenos precios. En plan, 6 libras, 3 libras. Y claro, yo ahí ya me empecé a volver un poco loca y empecé a coger a alguno. Pero de repente vi una pared entera de una estantería con esta etiqueta. Y cuando me empecé a fijar, porque aquí yo ya había perdido el norte, por supuesto, y me empecé a fijar y es que era todo rom-com y cozy mystery. Pero cuidado, que no es de segunda mano, o sea, de primera mano. Me compré creo que 9 libros y me quedé con ganas de volver a por más. Y pues dudé muchísimo, o sea, estuve allí en plan que mi marido ya me quería matar porque era como... no podemos estar aquí un día entero, estamos de viaje, vamos a ver cosas y yo no podía porque estaba bloqueada literalmente de me quiero llevar todo, esto es muy barato. Al final lo que hice fue decir, vale, pues voy a lo seguro y me llevo todo lo que pueda de esta colección, que es una colección de la autora de Agatha Racing, que también es de misterio, pero es de otro personaje. La colección es esta, es la de Amis Macbeth. A alguna gente le gusta menos, yo no he leído nada, pero por supuesto me apetece mucho leérmelo. Y es que a este precio, pues la verdad, no tenía mucha duda. Problema es que, claro, cogí muchos de los que tenían, pero no estaban por orden. Es una colección bastante larga también. Aquí está, de nuevo, es que veis qué útil es esto. Está aquí, bueno, no vienen numerados, pero veis cuántos hay. Y yo pues me cogí los que más me llamaron la atención. Los primeros justo no estaban, porque si no me los hubiera cogido por orden. Y como vi que los que estaban eran de todas formas más avanzados en la colección, pues me cogí los que me llamaban la atención y ya está. Bueno, claro, lo que no os he contado y que si no conocéis igual es útil decir, es que esta colección es perfecta para comprar estando en Escocia porque es una colección de libros que está ambientada en las Highlands escocesas. Me hacía especial ilusión traérmela de allí, me hacía especial ilusión que sea tan barata y que sea de esta autora y todo. Y bueno, os enseño rápidamente los títulos que elegí, que ya digo que no están por orden, pero bueno. Muerte de la esposa perfecta, muerte de una como desvergonzada, muerte de un pueblo, muerte de un dentista. Bueno, veis que la temática es muerte de un basurero, igual algo lo estoy traduciendo mal porque tiene un doble sentido o algo, pero no lo sé. Muerte de una celebridad, de una famosa, muerte de un adicto y ya está. Esos son los que me he traído de esta colección. Como veis, no son muchos de lo que es la colección completa, pero yo estoy súper contenta porque pues ya los tengo aquí unos cuantos juntitos, me han salido súper baratos, son un recuerdo perfecto del viaje y en fin, pues que va a tener ahí un huequecito bastante especial en mi colección. Os enseño primero dos que me cogí también con esta misma oferta de 3 libros por 6 libras, que es que era una fantasía. Estos son 2 primeros de colección que yo me quería leer, que quería empezar y estaban ahí, entonces pues claro, pues dije, venga, me los llevo y empiezo estas colecciones que son cortitas, son colecciones relativamente nuevas, entonces tienen pocos títulos. El primero es este, de Dinner Lady Detectives, de Hannah Handy, y como digo, solo tiene 3, si no me equivoco, ahora mismo. Sí, este es el primero, después está uno navideño, una muerte desafortunada en Navidad, y después un envenenamiento terrible en un pueblo. Tengo muchísimas ganas. Esto es 2 mujeres mayores, muy a los chicas de oro, que se ponen a resolver crímenes en su pueblo. Y la verdad es que me apetece un montón, creo que me va a encantar. Y el siguiente es una colección que está empezando también, si no me equivoco solo hay 2 o 3 títulos también, creo que hay 2 y está a punto de salir el tercero,
que me llamó mucho la atención por la premisa. Es de una autora que tiene otra colección de Cozy Mystery que tiene muchísimos títulos y es mucho más larga, pero ya digo que esta es la nueva que está ahora sacando. Es este de aquí, la autora es Frances Brody y el título que he cogido es el primero de estos, que es A Murder Inside, y es que es una mujer que en los años 1969, los años 70, empieza a trabajar en una cárcel de mujeres, y entonces los crímenes que vamos a ir viendo son en la cárcel de mujeres. Me pareció original, me pareció diferente, no me enrollo más, pero bueno, estamos viendo las portadas, ¿verdad? Que ya sabéis que es que yo me lo gozo tantísimo con estas portadas, de verdad. Bueno, estas ya sabéis que de colores me encantan las colecciones, y esta también me encanta. Me gustan muchísimo. Vamos ya a 3 libros que cogí en una librería de segunda mano en Inverness, que aquí si vais hay que ir porque es la librería súper famosa de Inverness. Y por un lado me cogí este librito que pues, no os tengo que comentar mucho, es el primero de la colección de Aurora Teagarden en inglés, que es Real Murders, en español es unos asesinatos muy reales. Yo no lo tengo en físico, bueno, ahora sí. No lo tenía en físico, nunca lo conseguí en español y nunca lo llegué a comprar en inglés porque sí que lo tengo en español en digital. Ya no existen esos libros en digitales, están, ya sabéis, todos descatalogadísimos y tal, y en general yo sí que los conseguí en español, yo tengo el resto de la colección en español, pero este libro pues no lo tenía y tenía en mente conseguirlo en español también, pero me lo encontré allí súper barato y realmente como ya lo tengo en español en el Kindle, pues me apetecía también tenerlo en inglés. Es uno de mis libros de misterio favoritos, así que quería tener un ejemplar en casa de la forma que fuera. Estas ediciones no son las más bonitas del mundo, pero sí son clásicas ya de esta colección en bolsillo, así que estoy contenta de tenerlo. Y ya por último me encontré 2 libros de una colección también de Cozy Mystery que me hace bastante gracia. Yo sí que lo había visto, aunque no había leído nunca nada, y los encontré también súper baratos y estaban justo el primero y el segundo de la colección, así que me los llevé los 2. Y es esta colección de aquí. La colección se llama como el primer título, que es el número 2 de Feline Detective Agency. Y sí, si no me equivoco, es una colección de Cozy Mystery protagonizada por gatos, que diréis, ¿what? Bueno, esto en el Cozy Mystery no es tan raro, ¿vale? Y la verdad es que yo tenía ganas de darle oportunidad a algún título así de estos protagonizados por animales o con animales muy presentes, y este es Tirarte a la piscina de cabeza, así que genial. Es una agencia de detectives de gatos, y el segundo es The Death of Downton Tabby, y como los vi ahí los dos y son tan chulos y bonitos y originales, y bueno, la autora es Mandy Morton. Tengo muchas ganas, tengo un poco más de miedo porque creo que al ser así una cosa un poco más rara puede ser que me cueste un poco más entenderlo, pero bueno, espero que no. Y aquí están todas mis compras del viaje a Escocia, todos los libros que tengo en inglés. Vamos ya a pasar a la sección de libros en español, que la verdad esta vez son casi todo novedades, porque justo ha coincidido que salían muchas novedades que a mí me apasionaban, algunas me las he comprado, otras me las han regalado, y os voy a ir enseñando y contando. Os voy a enseñar la primera, justo la que no es novedad, pero que también me he comprado en relación al viaje a Escocia porque era uno de los libros que me quería leer durante el viaje, ya que está ambientado en Edimburgo. Es este libro de aquí, de Victoria Schwab, que seguro que conocéis a la autora, pero igual no la teníais tan fichada por estos libros, que son una trilogía middle grade. Yo estoy a mitad de la lectura de este cuando estoy grabando y la verdad es que me está gustando mucho y no me voy a cansar de recomendarlo porque va a ser mi gran recomendación de libro que leer si vais a viajar a Edimburgo. Se llama La ciudad de los fantasmas y como os he dicho es una trilogía y es muy guay porque este es el primero y está ambientado en Edimburgo, el segundo es Los túneles de huesos y está ambientado en París y el tercero de la trilogía está ambientado en Nueva Orleans, así que es una trilogía middle grade que debéis leer si os molan las ambientaciones en ciudades así icónicas con el tema este de leyendas, fantasmas y todo eso. Yo lo estoy disfrutando muchísimo y ya digo que es que os voy a hablar bastante de él, así que de momento ya solo os lo enseño. Venga, vamos a seguir con libros que ya habéis visto, ya sabéis que me he comprado y bla bla, pero bueno, no os lo habían sacado en ningún book haul. Por aquí tenemos el último de Agatha Racing, La boda sangrienta. Es el quinto de la colección que tenemos publicada en Salamandra, en estas nuevas ediciones o ediciones en español que están haciendo ahora, que van muy lentos, van desesperantemente lentos. Pero bueno, acabamos de tener esta publicación en marzo y bueno,
Yo ya me lo he leído, lo hemos leído en grupo, porque sabéis que tengo un grupo de Telegram para que leamos los libros de Agatha Racing según van saliendo en esta colección traducida. Y creo que ya está anunciado el siguiente para verano. Va a salir junio-julio, creo que está la cosa. Así que un poquito de paciencia para el siguiente, pero bueno, yo estoy muy contenta de tener ya este aquí. Sabéis que me encantan estas portadas. La traducción es como en toda la colección de Vicente Campos González. Se me había olvidado de deciros traducción, que sabéis que es uno de mis propósitos, el mencionar a las traductoras y traductores cuando enseño los libros en los book call, pero a veces se me olvida, perdonadme cuando ocurra. En este caso es Silvina Potts, el de La ciudad de los fantasmas, y en este caso también me parece guay mencionarla porque la traducción es bastante chula, porque tiene ahí un truqui que es que hace mucha comparativa entre palabras en inglés y en escocés, y la verdad es que está muy bien hecho para entenderlo sin problemas en español, así que punto a favor. Más otro libro que ya sabéis que tengo, que me envió la editorial además y me hizo muchísima ilusión, de la editorial Contraluz, una escritora de muerte, uno de los cozies modernos que se han publicado ahora mismo, de una autora que está empezando en esto del cozy mystery en Estados Unidos y que a mí me gusta mucho, yo me lo pasé genial con este título. Tenemos 2 títulos más de la colección ya publicados en inglés, espero que vengan, pero bueno, de momento tenemos este aquí. Yo no me voy a cansar de recomendarlo, creo que es súper divertido, es un misterio, comedia de enredo y creo que las protagonistas merecen mucho la pena. Está traducido por Jorge Ollero Castela y próximamente va a ser lectura conjunta del club de lectura de Patreon del Callejón del Misterio. Así que estoy emocionada de irlo a compartir con las chicas. Voy a hacer una pequeña paradita en esto del misterio para hablaros de los 2 libros que hay aquí en esta montaña de fantasía. Por un lado tenemos uno de los libros más esperados por mí, ya lo sabéis, de fantasía que se publicaba este año, y es que al final me hice con El Café de las Leyendas en español. Sabéis que yo también lo tengo en inglés, pero a veces estoy un poquito mal de la cabeza porque soy coleccionista y estas cosas me pueden, parecen iguales pero por dentro no lo son, y este tiene una ilustración especial de las ediciones originales, así que lo quería tener, pero luego salió en español y obviamente yo prefiero leerlo en español si es posible, y la fantasía me cuesta un poquito más, así que me encanta tenerlo en las 2 versiones para puro disfrute y ya está, y mirarlos de vez en cuando y ser feliz. Y la traducción es de Raúl Sastre. Todavía no lo he leído, pero espero hacerlo dentro de muy poco, porque es que, a ver, los días y las horas no dan. Ojalá tener 800 vidas, pero no, tenemos una y muy breve, así que hay que seleccionar bien las lecturas. Bueno, el siguiente de fantasía que tengo no me puede hacer más emoción, y en este caso es un regalo de mi querida, adorada y bella Rocío de Libros al Alba, que por cierto ha vuelto a YouTube, así que ya estáis tardando en ir a su canal a ver los vídeos, porque ella es luz, es... vamos, es que es un sol. ¡Ah! Ya está en mis manos, no que por mi emoción, el segundo de Ciudad Media Luna, que se llama Casa de Cielo y Aliento. Aquí ya sabéis que hay un lío con el nombre de la saga, el nombre de los libros, bueno, no sé. El primer libro de esta colección fue mi favorito, o uno de mis favoritos del año pasado, así que estaba deseando leer el segundo. Hay que cogerlo con calma porque ya sabemos que son tochitos, pero oye, que luego me lo leí súper rápido, así que quién sabe. ¿Será este favorito de este año? No lo sé, yo creo que dentro de la fantasía tiene muchas papeletas, pero a ver, es que este año hay librazos, ¿eh? Tengo que elegir bien el momento en el que me lo voy a leer. Quiero fangirrear mucho con este libro. Todo el mundo me ha avisado que baje las expectativas porque el primero dicen que es mucho mejor que este, aunque este esté bien. Pero yo no soy capaz, no puedo rebajar las expectativas. ¿Qué hago? Que bueno, no sé cuándo lo voy a leer, pero ya está aquí para que lo pueda abrazar de vez en cuando. Lo tengo en la estantería junto con el otro y estoy emocionadísima. Los diseños son preciosos, pero ya sabéis que las ediciones estas españolas de Alfaguara dejan un poquito de qué desear. No sé si esta estará mejor que el primero, pero bueno, vamos a ver quién era el traductor. La traducción en este caso corre a cargo de Carolina Alvarado Graez. Voy a enseñaros ahora seguiditas las 3 publicaciones de Maeva que tengo por aquí, que es una editorial con la que estoy colaborando recientemente, y me han mandado estos 3 libritos muy amigablemente y yo estoy muy agradecida porque son 3 libros que quería, si no obviamente no me los mandan, y uno ya me lo he leído, así que ya es recomendación. Os he hablado de él por Instagram, yo creo, por aquí no, pero que sepáis que va a ser recomendación. Se llama Eres sangre de mi sangre, de Ruth Lillegraven. Es un libro del que os hablé en vídeos de novedades porque se ha publicado hace muy poquito, y yo en ese vídeo en el que os hablaba de él ya os hablaba también de que es la segunda parte de otro libro que se llama En el fiordo profundo.
Yo me he leído este, me ha gustado muchísimo, tiene una protagonista que merece la pena, es súper turbio, súper oscuro, súper de personajes psicos, de los que nos gustan, así que lo recomiendo un montón. Pero mi recomendación personal es que os leáis primero el primero de la colección, En el fiordo profundo, y después este. Los dos están publicados por Maeva. Después tenemos el tercer libro de una colección que también me emociona mucho, que sabéis que yo me estoy haciendo, que es esta de Jacqueline Winsper, Mentiras piadosas. El tercero de la colección de Maisie Dobbs, una detective con intuición, que estoy emocionada de que me hayan mandado este libro, porque sabéis que es una colección que yo me estaba haciendo, el primero y el segundo me los compré, así que pues estoy súper agradecida porque es una colección que yo quería hacer y quería seguir. El primero me gustó muchísimo, ya os he hablado de él, sabéis todos los matices que os puse cuando lo leí. Tengo muchas ganas de seguir la colección, todavía no me ha dado tiempo, pero espero leer el segundo muy próximamente para leer el tercero y conseguir estar al día con alguna colección. ¿Podría yo conseguir esto alguna vez? Pues vamos a verlo, pero bueno, está por aquí. Me flipan en este caso también las portadas que están haciendo, que no son, llevan el mismo rollo, pero no son exactamente iguales que las que he visto en inglés, no sé si es que hay varias o qué. La imagen es de Andrew Davison, supongo que son todas de el mismo y me gustan mucho, mucho. Y la traducción es de Ana Belén Fletes Valera. No me acuerdo si son las mismas, pero bueno, la del primero me gustó mucho también. Por aquí está. Y el tercero que tengo de Maeva es de su sello infantil, que también publica de vez en cuando cositas de misterio, y había unos libros que yo tenía muchísimas ganas de probar por la autora, que son estos. La autora es Ellie Griffiths, que seguramente os suena porque tiene libros de misterio adultos que la verdad es que están teniendo bastante éxito, que yo no he probado y necesito probar como ya mismo, pero no tengo ninguno. Este es el primero que yo tengo de la autora aquí en casa. Es El secreto del contrabandista y la colección es Los misterios de Justina Jones. Es una niña detective y a mí me da unas vibras a pues los libros que leía yo de pequeña de misterio, de Los 5 secretos y todos estos, que la verdad me apetecía un montón. Sabéis que últimamente estoy ahí que quiero leer middle grade de misterio y estos eran uno de los que tenía fichadísimos. Este es el segundo de la colección. El primero se llama, si no me equivoco, Los misterios de Justina Jones, ¿sí? Es este de aquí, los tenéis ya los dos disponibles, todavía no los he leído así que no sé deciros exactamente para qué edad, porque no he visto para qué edad exactamente los recomiendan, pero bueno, os lo mencionaré un poquito cuando los lea, tengo muchísimas ganas. Aquí está Ellie Griffiths, la verdad es que Ellie Griffiths es una autora de esas que me crea hype sin haberla leído, o sea, todo lo que va sacando es como, creo que va a ser una autora que me encante, necesito leerlo, pero tampoco quiero ponerme a acumular sin haberla probado, pero todo bien. Ahora vamos con la última adquisición que he hecho de Nocturna Ediciones, que es una editorial que me gusta bastante por los títulos que publican y por sus ediciones. Penitencia de Kanae Minato, o sea, este libro me lo compré ayer, os estoy grabando esto y me lo compré ayer por la tarde, porque me urgía. ¿Por qué me urgía? Porque es la próxima lectura conjunta que vamos a hacer en el club de lectura de Patreon, porque lo han votado las chicas. En general, a todas o todas las que lo hemos leído nos gustó mucho Confesiones, que es el último libro que se tradujo de esta misma autora, y teníamos muchas ganas desde que se publicó hace nada, porque se publicó nada estos meses pasados, de volver a leer un título suyo, que además es que son finitos y se beben, así que estoy deseando empezarlo, lo vamos a empezar ya inminentemente, y ya digo que estas ediciones me gustan mucho. Aquí tenemos a la autora, Kanae Minato, y la traducción es de Rumi Sato. Cuando eran pequeñas, un extraño convenció a Sae, Maki, Akiko y Yuka de que se separasen de su amiga Emiri. Unas horas más tarde, Emiri apareció asesinada. Ninguna de las 4 amigas fue capaz de describir físicamente al desconocido ni de dar pistas a la policía después de que se hallara el cadáver de la niña, por lo que la madre de Emiri les hizo una amenaza. Haced lo que sea para encontrar al asesino, si no, deberéis cumplir una penitencia. Y si habéis leído Confesiones ya sabéis la mente retorcida que tiene Kanae Minato, así que yo estoy deseando saber qué penitencia es esa. Bueno, ahora vamos con 3 libritos que os voy a enseñar más o menos en bloque, aunque os voy a hablar un poco de cada uno de ellos, que seguro que sabéis que iban a estar en este book haul. Me los compré, nada más salieron. Bueno, en realidad yo me compré 2 y otro fue regalito también de Rocío junto con el de Ciudad Media Luna, porque se le va la olla regalándome cosas hipermolonas, de verdad. De hecho os voy a enseñar el otro regalo porque no es un libro, pero mola tantísimo que no se ve ahora mismo y no puede ser, es un delito. También me regaló esta super taza de bruja. Mira, puedo ser más fan
y la tengo puesta ahí, pero me estoy dando cuenta de que no se ven los vídeos y me parece fatal. Pero bueno, se va a ver en muchísimas fotos y por supuesto va a ser mi taza oficial de este Cozy Win. Estoy deseando que llegue octubre para estar así todo el rato en todos los vídeos. Volvemos a los libros, que son 3 publicaciones recientes de Alma Editorial, así que ya sabéis todas cuáles son. Sí, Alma Editorial ha publicado 3 Cozies que obviamente yo me tenía que hacer con ellos, fuera como fuera, así que pues los tengo aquí en mis manitas y la verdad, tengo cosas que decir. Sabéis que yo tengo muchos libros de Alma y que en general es una editorial que me gusta los libros que publican. Y la verdad, cuando yo me enteré de esto, que me enteré por vosotras, me emocioné muchísimo. Muchísimo. Os podéis hacer una idea de lo que me emocioné si me conocéis mínimamente. Y después, pese a que sigo emocionada de que estos títulos estén en español, como que pinché un poquito, o sea, se me ha bajado un poco la emoción al verlos, al tenerlos y al ir viendo lo que la editorial está haciendo con ellos. Que no digo que sea nada malo, lo que pasa es que, pues, mis expectativas estaban muy altas y esperaba otra cosa. Y bueno, pues lo primero decir que las ediciones en sí me han decepcionado un poquito, la verdad. Porque claro, la primera vez que recibí un mensaje de una de vosotras diciéndome que Alma iba a publicar Cozy Mystery, yo me imaginé una de sus ediciones súper preciosas de las que yo soy fan, de tapa dura, ilustrada y todo eso. Y pues nada más lejos de la realidad. Son ediciones de tapa blanda, bastante endebles, estas que los picos a la primera de cambio se van a ir, se van a doblar, o sea, a ver, está bien, o sea, es una edición que en otro caso me parecería súper guay. O sea, si por ejemplo esto yo hubiera comprado a un autor autopublicado, sería una edición muy muy guay, porque son estas sin solapas y todo esto. Pero claro, yo esperaba otra cosa. Y luego los lomos. Los lomos no me gustan nada, la verdad. Yo tengo ahí puestos todos los libros de Alma porque me parecen preciosos en las estanterías. Y estos, pues me da mucha pena, que la verdad es que no los voy a poner en un sitio de honor en las estanterías porque, pues la verdad. ¿Qué es lo que sí me encanta? Por supuesto, me encanta, adoro, no puedo ser más fan y solo por ello creo que ya hay que comprar estos libros. Las portadas. ¡Qué portadas! Por fin estas portadas preciosas aquí en España en libros de misterio, no me lo puedo creer. Esto es bellísimo, o sea, bellísimo. Estoy encantada, la ilustradora es maravillosa, se llama Joy Laforme, me encanta su trabajo, me encantan todas sus ilustraciones y su estilo y todo, y creo que le pega muchísimo al género, o sea, me parece una elección maravillosa. De hecho, os voy a dejar abajo en la cajetilla la ilustradora por si queréis verlo, su página web, para que veáis lo que hace. Y además también vende cosas como puzzles y esas cosas que sé que a muchas los puzzles también os encantan. Vale, pues la ilustradora tiene puzzles. Creo que se pueden encontrar por Amazon algunos, así que voy a intentar ponéroslos. Y eso, la verdad, me tiene maravillada, maravillada. O sea, las 3 portadas son pues lo que merecen estos libros y estos títulos. Bueno, os las voy a enseñar muchísimo, por supuesto, si hay algo que vaya a fotografiar de estos libros son las portadas, así que no os las enseño más, pero maravilla, tanto por delante como por detrás también, ya sabéis que el diseño continúa, pero pues aquí no. Yo sabéis que ardo en deseos de que se mueva el género aquí en España, entonces me sabe mal como decir algo malo de ellos o tal, pero claro, es que es Alma, cualquiera que conozca la editorial creo que podría esperar otra cosa. Ya no, porque lo estamos viendo, pero creo que a mucha gente le ha pasado lo mismo. Así que, pues ya está, mucha gente me escribisteis como van a ser ilustrados, van a ser no sé qué, y no. La verdad es que no. Tenemos el primero, que es uno de los estrella, unas galletas de muerte. ¿Por qué es uno de los estrellas? Porque es Joanna Fluke. Joanna Fluke es una de las autoras referentes del Cozy Mystery fuera porque es una de las que tiene una de estas colecciones. Son larguísimas, con muchísimos títulos. Esta en concreto se pasa de los 30. Tiene muchos títulos relacionados con la comida, que sabéis que en el Cozy a mí me encanta. Muchos de sus libros van con recetas. En este caso han emulado esto también. Al final de todo tenemos una receta. Y bueno, pues que es una autora que me alegro mucho de que venga porque es un referente, ya nos guste más o menos, es un referente y está genial. Es una autora que tiene un montón de Cozy Mystery navideños, sola o en colaboración con otras autoras, así que es una cosa que sería muy guay también que viniera por aquí. Y bueno, pues que la verdad emociona mucho.
Pero con este yo creo que sí que hay que tener en cuenta, igual que con otras colecciones que estamos teniendo, que es una colección muy larga y que este es el primero. Así que aunque la autora es una autora actual en el sentido de que está escribiendo, es una autora de ahora, de Cozy Mystery, este libro tiene bastantes años. Así que bueno, pues igual que lo podemos tener en cuenta en otras publicaciones que vienen traducidas y empiezan una colección que empezó hace bastante tiempo. Y luego tenemos los otros dos, que ya son libros que yo conozco menos, que son simplemente autoras que yo tenía fichadas, que son colecciones que son más cortas, tienen menos libros, que creo que están todavía abiertas, que están todavía publicándose. El detalle de la pegatinita me tiene enamorada, que aquí pone aquí hay gato encerrado, lectura hasta la sepultura. Estoy también deseando ver las traducciones que han hecho, porque las traducciones en Cozy Mystery me parecen bastante difíciles de hacer, porque muchas veces hay, pues esto, mucho juego de palabras, muchas bromas lingüísticas y cosas así, y creo que pueden ser traducciones bastante difíciles, así que estoy deseando ver si está guay hecho, por lo que se puede ver por aquí ya con el título y con estas frasecitas y tal. Mis expectativas son buenas, pero bueno, cuando lo lea espero disfrutarlo y poderlo decir también. En este caso es Eugenia Vázquez Nacarino, la traducción. No sé si son todas de la misma traductora. No, en este caso Asesinato entre libros es de Vicente Campos González. Esto es estupendo porque este es el traductor de la colección de Agatha Racing. Y en el caso de Joanna Fluke, con unas galletas de muerte, vamos a ver, es Vicente Campos González también. O sea que estos dos tenemos ya referencia del traductor y la verdad es que bastante bien. Aunque hay que decir que Agatha Racing no tiene tanto esa dificultad que estoy diciendo yo de juego de palabras. Creo que estos tienen un poquito más, pero la verdad es que súper bien. Y bueno, pues en este vamos a ver qué tal. En estos me he alargado un poquito más, pero es que creo que eran libros de los que todavía no había hablado, que los tengo por aquí. Pronto los voy a ir leyendo y voy a hablar más de ellos, pero seguro que os interesaban a muchas de vosotras. Y me quedan dos libros que me emocionan muchísimo, que fueron compras también de ayer. Y uno de ellos es también, pues, mi vena coleccionista, pero es que lo necesitaba. Y es un libro que yo ya tengo en inglés, pero que ha salido en español y me lo he comprado también en español porque, a ver, es que es para una colección que claramente yo tengo y hago y me compro ediciones y esas cosas, porque estamos hablando de Agatha Christie. Espasa ha sacado en español ya los 12 casos nuevos de Agatha Christie, que son 12 relatos de Miss Marple escritos por autoras de misterio contemporáneas. Y de verdad, o sea, es que esto es una fantasía, es que esto para las fans, pues es que nos lo gozamos, por supuesto. Yo tenía esta edición, que es una de las ediciones que sacaron en inglés, que mola muchísimo. Es una edición de coleccionista maravillosa, o sea, si coleccionáis, por favor, echarle un ojo. Os voy a recordar cómo es por dentro, porque es que yo me muero de emoción. Fue un regalito, como podéis ver, de Elena, y de verdad, millones de gracias, porque estoy tan feliz de tener las dos ediciones. Mirad cómo es por dentro. Hace mucho homenaje a todas las autoras que participan en la antología con sus firmas y demás. Y bueno, pues anunciaron que lo iban a sacar Espasa en español, que estaba claro, porque Espasa ya sabéis que está trayendo todo Agatha Christie en estas nuevas ediciones y todo eso, pero yo no sabía por qué diseño se iban a decantar y estoy encantada de que se hayan decantado por uno de los otros, porque así son distintos y entonces tengo dos ediciones distintas y además es que esta me encantaba. O sea, esta es similar a otra de las que salió en inglés, que era una edición especial que era mucho más cara y en tapa dura y tal, pero el diseño era parecido y estoy encantada de poderlo tener en esta otra versión más económica y en español. Que en este caso pues tiene el diseño este de las rosas y pues para que lo veáis en talle también hace homenaje a todas las autoras que participan con los nombres ahí en las hojitas. No sé, me parece de verdad muy muy bonita. Tengo aquí todavía la etiqueta. Está ahí con saña pegada, os la tapo porque es fea. Y nada, tengo muchas ganas. Yo todavía no lo he leído, ¿vale? Porque no me da la vida. Es que tengo demasiados libros pendientes. Próximamente os voy a hacer un TBR y vais a ver la locura. Y ya el último libro que me he comprado es una novedad que yo tenía también muchísimas ganas de ella. No me he podido resistir. Yo me prometí a mí misma que no me iba a comprar este libro hasta que no me leyera otro de los que tengo de la autora. Pero es que son libros muy distintos y yo los quería por motivos diferentes y no me he podido resistir porque es que lo necesitaba. Es que es de estos que me da felicidad verlo. O sea, esto es así. Luego igual me gusta, no lo sé, porque de este no tengo tanta... O sea, no lo sé tanto, no tengo tanta referencia como segura. Pero me da felicidad tenerlo y verlo y enseñarlo. Y
una de las últimas novedades que ha salido era este librito que yo ya os llevo hablando de él un tiempo. Os había hablado de él cuando todavía no estaba anunciada la traducción, que se llamaba My Killer Vacation. Lo han traducido como unas vacaciones de muerte, me parece estupendo. Han mantenido la portada original, que a mí me gustaba mucho, la verdad. Sorprendentemente, porque es una portada que me podría no gustarme nada, pero por algún motivo me gusta muchísimo. Y me encantan los tonos y me encanta todo. A ver, contexto de este libro, porque podréis pensar, es Cozy Mystery también, pero cuidado, porque esto no sé yo hasta qué punto es Cozy Mystery. Es romántica con misterio, que es distinto, ¿vale? Porque eso quiere decir que la romántica tiene más peso. De hecho, si conocéis a Tessa Bailey, la autora, sabéis que en general es una autora de romántica, pero en este caso es romántica con algún muertillo que otro. Esto a mí me puede encantar. No sé si va a estar más pegado a la romántica, si va a estar más pegado al Cozy Mystery o cómo va esto. Yo solo he oído opiniones de lectoras de fuera y pues hay una mezcla, pero yo tenía muchas ganas de leerlo. Yo creo que a mí me va a encantar, pero es de esos libros que quiero esperarme a leerlo para saber, lo primero, si me gusta realmente y lo segundo, a quién recomendárselo, porque creo que es de esos libros que, dependiendo de cómo vea, pues igual lo recomiendo, pero no lo recomiendo como misterio y lo recomiendo como romántica, o al revés, o digo, pues mira, sí que tiene misterio, o si veo que sí, igual digo, pues Tessa Bailey se ha marcado un Cozy Mystery, esto es así. Pero no sé deciros hasta que no lo lea, porque hay como opiniones variadas y confusas. Así que de momento os voy a dejar un trocito de la sinopsis y ya vosotras decidís, pero yo estoy emocionada también con este libro. Se suponía que iban a ser unas vacaciones relajantes, soleadas y en compañía de mi hermano, pero descubrir un cadáver en nuestra casa de alquiler ha acabado con nuestros planes de broncearnos. Ahora, un cazarrecompensas impertinente ha llegado en su moto para atrapar al asesino, pero se niega a confiar en mí a pesar de las innumerables horas de podcast sobre crímenes que he escuchado, por no mencionar mi exitosa carrera como profesora de niños revoltosos. Vale, quizá no seamos el mejor equipo para resolver un crimen, pero de alguna manera hemos acabado atrapados juntos contra viento y marea. Tú lees la sinopsis y yo diría, esto es un Cozy Mystery, y fue lo que me pasó la primera vez. Lo que pasa es que como luego fui oyendo las opiniones de otras lectoras y tal, pues es verdad que puede tener un peso tan grande en la parte romántica que sea más un libro de romance con misterio. Os mantendré informadas en próximas recomendaciones. Y este es el último libro que os enseño en este book haul. La verdad es que ha habido muchos y muy guays. Yo estoy emocionada con todos los libros que han llegado. Algunos ya es que, como no os los había enseñado, sé que son libros que os he enseñado de otras formas. Y había muchos porque mi viaje ha hecho que esto se descontrolara, pero es que eran tan baratos esos libros que tenía que hacerme con ellos. Y todas estas compritas de novedades que es que habéis visto qué libros eran. Es que sí o sí iban a formar parte de mi colección, así estamos este año. Vamos a ver, porque mi lista de deseos crece y crece con libros que no es solo que me llamen la atención, sino de este tipo que dices, a ver, es que no es que me llame la atención, es que son mi persona. Si esto no está en mi estantería no tiene sentido. Así que vamos a ver cómo se desarrolla el año, porque estamos todavía a marzo. Pero bueno, yo estoy muy feliz de fangirlear con vosotras de mis compras, estoy muy feliz de compartirlas, de que estén viniendo todas estas publicaciones tan chulas y estoy muy feliz de iros a leer en comentarios todo lo que queráis sobre estos libros, sobre vuestras compras, sobre cuáles os llaman la atención, si tenéis también alguno de estos títulos en vuestras estanterías, todo lo que queráis. Como siempre, nos vemos muy próximamente en otros vídeos. Chao y gracias por estar aquí.